La invitación llegó un martes. Y no llegó en un sobre común, claro que no, mi familia no hace nada común. Llegó en una caja. Una caja de lino blanco marfil, atada con un lazo de seda de un tono rosa pálido que probablemente costó más que mi factura de supermercado de toda una semana. Dentro, sobre un lecho de terciopelo falso que imitaba armiño, descansaba la tarjeta. Era gruesa, pesada, casi obscena. Las letras doradas, grabadas en relieve, brillaban bajo la luz de mi estudio. Don Augusto y doña Constanza solicitan el honor de su presencia en el enlace matrimonial de su hija, Paulina. Y luego, más abajo, en una fuente de letra mucho más pequeña, casi como una ocurrencia tardía o una obligación legal, mi nombre, señora Renata. Ni siquiera su hija. Solo señora Renata. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Era un suspiro largo, tembloroso, el tipo de respiración que haces cuando has estado bajo el agua demasiado tiempo. Estaba en mi apartamento de alta seguridad en Washington, D.C., un lugar cuya existencia mi familia desconocía por completo. Ellos, en su mundo de apariencias en Boston, pensaban que yo vivía en un estudio modesto en algún suburbio aburrido. La verdad, como siempre, era mucho más complicada. ¿Malas noticias?, preguntó una voz profunda desde la puerta. Levanté la vista. Lorenzo. Mi esposo. Estaba recargado en el marco de la puerta, con las mangas de su camisa blanca arremangadas, sosteniendo 2 tazas de café. Sus ojos, que podían ser tan intimidantes en una sala de juntas, me miraban con esa suavidad que reservaba solo para mí. Lorenzo. Mi ancla, mi secreto mejor guardado. El mundo lo conocía como Lorenzo Vargas, el genio multimillonario, el CEO de Apex Global, el hombre que estaba rediseñando el futuro de la ciberseguridad global. Yo lo conocía como el hombre que roncaba suavemente por las noches, que era adicto a las galletas con chispas de chocolate y que sabía exactamente cómo me gustaba el café. Es la invitación, dije, dejándola caer sobre mi escritorio como si estuviera contaminada. Paulina. Mi hermana. Se casa. Lorenzo entró, su presencia llenando la habitación de calma. Dejó la taza en mi escritorio, el aroma a café recién hecho llenando el aire. Tenía 35 años, 3 más que yo, y había una solidez en el que siempre lograba apaciguar mi caos interno. ¿Cuándo? En 3 semanas. En Boston. Él frunció el ceño. Dio la tensión instantánea en mis hombros, la forma en que mi espalda se enderezó. ¿Quieres que vaya? Era la pregunta del $1.000.000. O, en el caso de Lorenzo, de varios billones de dólares. Llevábamos casados 2 años, un secreto guardado bajo 7 llaves, no solo por mi familia, sino por nuestras vidas. Yo era Renata, de 32 años. Y sí, como le decía a mi familia, tenía un trabajo de escritorio en el gobierno. La verdad es que era la subdirectora de contrainteligencia del FBI. Mi vida era un laberinto de secretos de Estado, amenazas clasificadas y peligros que no podía compartir con nadie. El matrimonio de una alta funcionaria del FBI con el CEO de la empresa de tecnología más poderosa del planeta, bueno, era una pesadilla de seguridad nacional. Un conflicto de intereses andante. Mantenerlo en secreto no era un capricho, era una necesidad. No, respondí, quizás demasiado rápido. Tú tienes ese viaje a Tokio. El trato con el gobierno japonés. Es más importante. No era solo eso. La verdad, me avergonzaba. Me avergonzaba la idea de que Lorenzo, el hombre más increíble, íntegro y bueno que conocía, viera cómo mi propia familia me trataba. Cómo, en el momento en que cruzaba la puerta de la casa de mis padres, dejaba de ser la directora y me convertía instantáneamente en Renatita, la niña invisible, la decepción, la sombra de mi hermana perfecta. Renata, dijo él, tomando mi mano. Sus manos eran cálidas y fuertes. Tokio puede esperar si me necesitas. Puedo enviar a mi equipo. Negué con la cabeza, intentando sonreír. Estaré bien. Es solo un fin de semana. Entraré, sonreiré, comeré pastel y saldré. Como una operación encubierta. Él sonrió, pero sus ojos seguían preocupados.
Sabía que no me creía del todo. Está bien. Pero mi teléfono estará encendido. Mi jet estará listo. A la primera señal de problemas, a la primera palabra, estoy allí. Asentí, tratando de parecer más valiente de lo que me sentía. La invitación dorada en mi escritorio parecía burlarse de mí. Paulina, la hija dorada, finalmente tendría la boda del $1.000.000 que nuestros padres, Augusto y Constanza, siempre habían soñado. Y yo tendría que ir a aplaudir. Esa noche, no pude dormir. La invitación de Paulina había desenterrado fantasmas que prefería mantener enterrados, encadenados en el sótano de mi mente. Me giré en la cama, tratando de no despertar a Lorenzo, pero mi cerebro estaba en llamas. Mi mente viajó 16 años atrás, a mi 16º cumpleaños. En mi familia, las apariencias lo eran todo. Y los cumpleaños de Paulina siempre eran eventos de estado. Fiestas temáticas extravagantes, listas de invitados que parecían el directorio social de Boston, ponis alquilados, magos. Mis cumpleaños, bueno, mis cumpleaños eran diferentes. Usualmente un pastel y una cena familiar tranquila, si no se olvidaban. Pero para mis 16, mis padres habían prometido algo especial. Cumplir 16 es importante, Renata, había dicho mi madre, Constanza, con esa sonrisa brillante y vacía que nunca llegaba a sus ojos. Tendremos una cena elegante. Solo nosotros 4. En el Top of the Hub. El Top of the Hub. El restaurante más elegante y caro de la ciudad, en la cima del Prudential Tower. Yo estaba, ilusionada. Era patético, lo sé, pero esa pequeña migaja de ilusión era todo lo que tenía. Me pasé semanas imaginándolo. Incluso usé mis propios ahorros, el dinero que ganaba dando clases particulares de matemáticas, para comprarme un vestido nuevo. Uno de terciopelo azul. Llegué a casa ese día, con el vestido en una bolsa de papel, sintiendo mariposas en el estómago. Pero encontré la casa en un caos. Mi madre estaba al teléfono, hablando a gritos, su voz chillando de emoción. Mi padre, Augusto, caminaba de un lado a otro frente a la chimenea apagada, con el ceño fruncido pero una extraña energía en su andar. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi madre me hizo un gesto frenético para que me callara. Claro que sí, es una oportunidad única. Paulina estará allí de inmediato. Y gracias, gracias. Colgó el teléfono, con las mejillas sonrojadas de emoción. ¿Qué?, volví a preguntar, el vestido de terciopelo sintiéndose pesado en mi mano. Paulina, exclamó Constanza, aplaudiendo. Acaban de llamar de la Academia de Ballet de Boston. Alguien se enfermó y tienen una audición de último minuto para el programa de verano en París. Esta noche. Paulina, que entonces tenía 14 años, bajó las escaleras saltando, ya con su leotardo puesto, como si siempre hubiera estado lista. Voy a ser la mejor, dijo, haciendo una pirueta en la alfombra persa. Mi corazón se hundió. Se hundió tanto que sentí un dolor físico en el pecho. Pero, ¿y la cena? ¿El Top of the Hub? Es mi cumpleaños. Mi padre se detuvo en seco. Se giró y me miró. Su mirada no era de disculpa. Era de irritación. Como si yo fuera una mosca molesta. Renata, por el amor de Dios. No seas dramática. Esto es importante. Esto es el futuro de tu hermana. ¿No puedes pensar en nadie más que en ti misma por un segundo? Pero, ustedes prometieron, susurré, sintiendo las lágrimas picar. Las promesas se pueden cambiar, Renata, dijo Augusto, su voz dura como el granito. El talento de tu hermana es una inversión. Tu cena es un gasto. Lo entenderás cuando madures. Se fueron. Así de simple. Constanza, en su prisa, me dio un beso apresurado en la mejilla, su perfume caro, Chanel N grado 5, ahogándome. Feliz cumpleaños, querida. Hay un pastel en el refrigerador que compré esta mañana. Come un trozo. No nos esperes despierta. Esa noche, me senté sola en la enorme y silenciosa cocina de nuestra casa en Beacon Hill.
El pastel, un pastel de chocolate ridículamente caro de la mejor pastelería de la ciudad, estaba en su caja de cartón blanco. Lo saqué. Corté un trozo. El glaseado era demasiado dulce, casi empalagoso. Me lo comí lentamente, bajo la dura luz fluorescente de la cocina, mientras oía el único sonido en la casa, el tic-tac del reloj de la abuela en el pasillo. Tic. Tac. Tic. Tac. Me comí ese trozo. Y luego otro. Y otro. Comí hasta que me dolió el estómago. No era hambre. Era rabia. Era la comprensión fría y dura de que yo no importaba. De que mi existencia siempre sería secundaria. Cuando volvieron, cerca de la medianoche, estaban eufóricos. Paulina había conseguido el lugar. Estuvo magnífica, gritaba mi padre mientras entraba. Sabía que lo lograría. Pasaron junto a la cocina, donde yo seguía sentada en pijama, con los restos del pastel y las mejillas pegajosas de lágrimas secas. Ni siquiera me vieron. En el presente, en mi cama segura en DC, sentí el abrazo de Lorenzo. Se había despertado por mis movimientos. Estabas temblando, murmuró contra mi cabello. ¿El cumpleaños del pastel de chocolate? Se lo había contado una vez, en una noche de vulnerabilidad, después de una pesadilla. Y él, como siempre, nunca lo olvidó. Sí, susurré, mi voz rota. Él me apretó más fuerte. Ellos no te merecen, Renata. Ni antes, ni ahora. Eres la estrella más brillante en mi cielo, mi amor. Que ellos sean ciegos no es tu culpa. Cerré los ojos, tratando de creerle. Pero el sabor de ese glaseado empalagoso y la soledad de esa cocina todavía estaban en mi boca, frescos como si hubiera sido ayer. Las siguientes 3 semanas pasaron en un borrón de trabajo y preparación sigilosa. Tenía que prepararme para mi ausencia de 48 horas, lo que significaba delegar operaciones de contrainteligencia activas, revisar informes de vigilancia y asegurar todos los cabos sueltos. Mi familia creía que tenía un aburrido trabajo de escritorio en el gobierno. Si supieran que mi trabajo de escritorio implicaba autorizar escuchas a diplomáticos extranjeros y cazar células durmientes. Mi oficina en el edificio J. Edgar Hoover no tenía ventanas. Era una caja de concreto segura, un SIF, instalación de información compartimentada sensible. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban datos encriptados, mapas globales y transmisiones en vivo. Yo era la subdirectora de contrainteligencia. En resumen, yo cazaba espías. Y era muy buena en mi trabajo. Directora, dijo Gael, mi segundo al mando, entrando en mi oficina con un café en la mano. Gael era un exagente de campo de Miami, con una cicatriz fina que le cruzaba la ceja y la mirada más aguda que había conocido. La operación, Nido Vacío, está lista. Todos los activos en posición. Esperamos su luz verde. Revisé el informe final en mi tableta encriptada. Una red de agentes de inteligencia extranjeros operando en suelo estadounidense, haciéndose pasar por empresarios. Habíamos trabajado en esto durante 6 meses. Un movimiento en falso y podrían desaparecer. Luz verde, dije, mi voz sonando nítida y sin emociones en la habitación silenciosa. Quiero informes cada hora, Gael. Y discreción total. Sin prensa. Que el equipo de respuesta táctica esté listo, pero que no se muevan hasta mi orden directa. Entendido, jefa, dijo él, asintiendo. Me llamaba jefa en privado, directora delante del equipo. Él era una de las 3 únicas personas en el mundo que sabía de mi matrimonio con Lorenzo. Había sido el padrino en nuestra boda secreta, celebrada en un juzgado pequeño, solo nosotros 3 y la hermana de Lorenzo. ¿Lista para el fin de semana?, preguntó Gael, su tono suavizándose de agente a amigo. Suspiré, quitándome las gafas de trabajo y frotándome el puente de la nariz. Tan lista como puedo estarlo. Es solo, entrar y salir. Claro, dijo él, escéptico. Lleve su dispositivo de pánico. Hizo una pausa. Y no me refiero a la versión del buró. Me refiero a la versión que Lorenzo le dio. Asentí, tocando el anillo en mi dedo. Un simple zafiro,
aparentemente. En realidad, era un localizador GPS en tiempo real y un botón de pánico conectado directamente al equipo de seguridad de Lorenzo y, extraoficialmente, a una línea segura en el escritorio de Gael. Romántico, ¿verdad?, bromeé. Con su familia, es práctico, respondió Gael sin sonreír. Esa noche, hice la maleta. Fue un ejercicio de autocontrol y humillación voluntaria. Abrí mi caja fuerte personal. Saqué las joyas que Lorenzo me había regalado, los pendientes de diamantes de Graf, el reloj Patek Philippe que me dio en nuestro primer aniversario. Los miré por un segundo y los volví a guardar. En su lugar, saqué un par de pendientes de perlas falsas que tenía desde la universidad y un reloj sencillo, funcional. Luego, el vestido. Mi armario estaba lleno de trajes de poder de Acris y vestidos de diseñador que Lorenzo insistía en comprarme. Los ignoré. Fui al fondo del armario y saqué un vestido verde esmeralda. Era elegante, de buena calidad, pero discreto. Un vestido que decía soy competente, pero no amenazante. Un vestido que no le daría a mi madre, Constanza, demasiadas municiones para criticar. Era mi camuflaje. Era el uniforme de Renatita, la decepción. Lorenzo me observaba desde la puerta del vestidor. Su rostro era una máscara de frustración controlada. Su viaje a Tokio había sido reprogramado. Ahora saldría el mismo día de la boda. No tienes que hacer esto, reñí, dijo suavemente. No tienes que encoger para caber en sus pequeñas mentes. Lo sé, mentí. Es más fácil así. Es una armadura. No, mi amor, dijo él, acercándose y tomando el vestido sencillo de mis manos. Lo miró con desdén. La armadura es lo que usas aquí, señaló mi placa del FBI guardada en su estuche. La armadura es la mujer que dirige operaciones que salvan al país. Esto, dijo, tocando el vestido verde, esto es un disfraz. Y odio que sientas que tienes que usarlo. Me besó en la frente. Mi viaje a Tokio es inevitable, reñí. El avión sale en 2 horas. Pero mi jet es rápido. Te juro que intentaré regresar para la recepción. Negociaré lo más rápido que pueda. No te preocupes. Sobreviviré, dije, tratando de sonar convincente. Lo sé, dijo él. Pero no deberías tener que sobrevivir a tu propia familia. Pero mientras cerraba la maleta, una parte de mí se sentía como un agente infiltrándose en territorio enemigo, preparándose para un interrogatorio hostil. Y la parte más triste era que el territorio enemigo era mi propio hogar. El Fairmont Capri Plaza de Boston era uno de los hoteles más caros de la ciudad. El salón de baile principal era una orgía de mármol dorado, espejos con marcos dorados y candelabros de cristal que parecían icebergs. Era exactamente el tipo de lugar que mi madre adoraba, caro, ostentoso y perfecto para impresionar a los Wellington. Llegué sola. Dejé mi auto alquilado, un Toyota Corolla gris, el auto más invisible y deprimente que pude encontrar en el aeropuerto, con el valet, sintiéndome ridícula mientras el joven uniformado lo estacionaba entre un Bentley negro y un Rolls Royce plateado. Tomé una respiración profunda antes de entrar. Modo agente, me susurré a mí misma. Observar, mezclar, no involucrarse emocionalmente. Eres un fantasma. Pero toda mi formación en el FBI, todo mi entrenamiento en mantener la calma bajo presión, se evaporó en el momento en que vi a mi madre. Constanza estaba en la entrada, flanqueada por enormes arreglos florales, saludando a los invitados como la realeza recibiendo a sus súbditos. Llevaba un vestido azul pálido de Carolina Herrera que costaba, sin duda, más que mi salario de un mes, y su cabello rubio estaba peinado en un casco impecable que desafiaba la gravedad. Renata, exclamó, su sonrisa perfectamente maquillada tensándose 1 milímetro cuando me vio. Me dio 2 besos al aire, uno a cada lado de mi cara, cuidando de no rozar mi mejilla con sus labios pintados de rojo. Querida. Qué bueno que pudiste venir. Su mirada, una mirada de escáner que yo conocía demasiado bien, me recorrió de pies a cabeza en menos de un segundo. La evalué. Ese vestido es práctico. Pausa. Un poco oscuro para una boda, ¿no crees?
pero supongo que va con tu trabajo. Hola, madre. Te ves encantadora, dije, mi voz sonando neutral, entrenada para no mostrar emoción. Y viniste sola, por supuesto, continuó, sin siquiera escucharme. Hizo un gesto vago con su mano enjollada. Bueno, no te preocupes, te pusimos en una mesa con gente. Para que no te sintieras tan sola. Antes de que pudiera responder a esa pequeña bomba de veneno, mi padre se acercó. Augusto, en su smoking hecho a medida, parecía un senador, listo para una foto. Pero sus ojos tenían la misma frialdad de siempre. Renata, dijo, dándome la mano brevemente. Su apretón fue firme, corto y despectivo. Un apretón que decía estoy cumpliendo con mi obligación. Espero que no causes problemas hoy. Hoy es el día de Paulina. Todo tiene que ser perfecto. No planeaba hacerlo, padre, respondí, mi garganta apretada. Bien. Bien. Miró por encima de mi hombro. Ahora, si nos disculpas, los Wellington acaban de llegar. Y con eso, se fueron. Ambos. Dejándome sola en el vestíbulo, mientras se apresuraban a saludar a la familia de su nuevo y rico yerno, el heredero de un banco. Me quedé allí un momento, el ruido de la fiesta ahogado por el latido en mis oídos. La Renatita interior, la niña de 16 años, estaba gritando, queriendo correr, esconderse en el baño, huir. La directora se enderezó. Respiró hondo. No. No esta vez. Entra, haz tu trabajo, y sal. Ajusté mi vestido práctico y caminé hacia el salón de baile, sintiéndome como Daniel entrando en el foso de los leones. El salón de baile era impresionante, tenía que admitirlo. Mi madre había hipotecado el alma, y probablemente una buena parte de la fortuna de mi padre, para lograr esto. Rosas blancas y orquídeas que parecían de cera caían en cascadas desde el techo. Había una orquesta de cuerdas tocando Vivaldi. Era un espectáculo de riqueza y buen gusto, o al menos, de riqueza. Busqué mi lugar. El plano de las mesas estaba en un atril de terciopelo. Las mesas principales, la 1, 2 y 3, estaban al frente, en un nivel ligeramente elevado. Allí estaba mi familia, por supuesto. Augusto, Constanza, Paulina y su nuevo esposo, Martín. Y toda la familia Wellington, brillando con dinero viejo. Busqué mi nombre. Renata. 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 Lo encontré. Mesa 19. Miré a mi alrededor. Mesa 5. Mesa 8. Mesa 12. La mesa 19 estaba al fondo. Muy al fondo. Casi en el pasillo que llevaba a las cocinas y los baños. Junto a una palmera de plástico que probablemente habían traído para tapar una mancha en la pared. La mesa del exilio, la llamé en mi cabeza. La mesa para los parientes pobres, los amigos extraños de la universidad, la contadora de la familia y, aparentemente, la hija mayor de los anfitriones. Suspiré y comencé mi larga caminata de la vergüenza. Cada paso era un recordatorio de mi lugar en esta familia. Llegué a la mesa y me senté. Al menos la vista de la puerta de salida era buena. No es el mejor lugar, ¿verdad?, dijo una voz alegre a mi lado. Me giré. Una joven de unos veintitantos, con un vestido colorido, casi bohemio, que destacaba como un arcoíris entre los tonos pastel del resto, me sonreía. ¿Tú también estás castigada? Me reí. Un sonido genuino que me sorprendió a mí misma. ¿Se nota tanto? Soy Elisa, dijo, extendiendo la mano. Soy, creo que prima lejana de Martín, el novio. O algo así. Soy la oveja negra de los Wellington porque decidí ser artista en lugar de banquera. Me dijeron que me sentara aquí para no incomodar a los inversores. Renata, dije, estrechando su mano. Hija mayor de los anfitriones. Y, al parecer, también oveja negra. Y genial, sonrió Elisa. Las ovejas negras se divierten más. No te preocupes, aquí estamos los divertidos. Allá,
señaló con la barbilla hacia la mesa principal, solo hablan de dinero, de quién heredará qué y de lo maravillosas que son sus vidas. Es agotador. Me cayó bien al instante. Quizás la noche no sería una tortura total. Pero la tortura es una cosa de 1000 cortes pequeños. Y los cortes comenzaron a llegar. Mi tía Carmen, la hermana de mi madre, pasó por nuestra mesa en su camino al tocador. Renata, ¿mi hija? ¡Qué milagro! Estás aquí. Pero, ¿solita? ¡Ay, qué lástima! No te preocupes, ya verás, algún día encontrarás a alguien. Aunque sea para que te acompañe a estas cosas. Me dio una palmada en el brazo, llena de lástima fingida. Luego, mi tío Felipe, el hermano de mi padre. ¿Renata? ¿Qué haces aquí tan atrás? Ah, ya veo, cuidando la salida, se rió de su propio chiste. ¿Sigues con ese trabajito en el gobierno? ¿Ya te vas a jubilar? Deberías buscar algo mejor, algo que pague bien. Un hombre con dinero no va a querer una mujer que trabaje tanto por tan poco. Sonreí y asentí. Lo tendré en cuenta, tío. Cada palabra era un pequeño pinchazo. Sigue soltera. Trabajo aburrido. Sola. Poca cosa. No eres como Paulina. Me concentré en mi agua mineral con gas. A mi lado, Elisa murmuró, Dios mío, tu familia es peor que la mía. Es una competencia reñida, respondí, mi voz seca. Bajo la mesa, mi teléfono vibró. Un mensaje de Lorenzo. Una foto de él en el jet, con el ceño fruncido y un café en la mano. Texto, odio esto. Odio que estés pasando por esto sola. La negociación en Tokio fue un desastre, pero ya voy de regreso. Mi respuesta, estoy bien. Tengo una aliada. Y el agua mineral está deliciosa. Concéntrate en tu trabajo. Te veo mañana. Texto de Lorenzo, te amo, reñí. No dejes que te apaguen. Eres la persona más brillante que conozco. Guardé el teléfono, sintiendo un pequeño calor en el pecho. Él estaba en el aire, en algún lugar sobre el Pacífico. Y yo estaba aquí, en la mesa 19. Llegó el momento de los brindis. Copas de champán que costaban cientos de dólares la botella fluyeron por el salón. Yo seguía con mi agua mineral. El padrino de Martín, un joven banquero con cara de resaca, dio un discurso aburrido sobre sus días de fraternidad en Yale. La dama de honor, una de las amigas superficiales de Paulina, lloró lágrimas de cocodrilo hablando de lo perfecta y generosa que era Paulina, 2 palabras que yo jamás usaría para describirla. Y entonces, mi padre se levantó. Augusto golpeó su copa con un tenedor. Le encantaba hacer eso. Le encantaba ser el centro de atención. El salón quedó en silencio. Buenas noches a todos, comenzó, su voz de abogado resonando en el salón. Tenía una voz entrenada para persuadir jurados y silenciar habitaciones. Hoy es, sin duda, el día más feliz de mi vida. Mentira número 1. El día más feliz de su vida fue cuando ganó su primer millón. Mi hija, mi estrella, Paulina. Miró a Paulina, y la adoración en su rostro era tan espesa que casi podías cortarla. Era una mirada que yo había anhelado toda mi vida, y que nunca, ni una sola vez, había visto dirigida hacia mí. Me dolió, como un músculo viejo que se desgarra. Mi Paulina, continuó, siempre ha sido una fuente de orgullo. Desde sus primeros pasos de ballet, supimos que era especial. Su graduación con honores de la escuela de diseño. Su pasión. Su luz. Ella es todo lo que un padre podría desear, hermosa, inteligente, talentosa, exitosa, y ha encontrado un hombre, Martín, que finalmente está a su altura. Hubo aplausos educados. Constanza, mi madre, secó una lágrima inexistente de su ojo. Criar hijos no es fácil, dijo Augusto, y aquí fue cuando su mirada se desvió de Paulina. Sus ojos buscaron en la oscuridad del fondo, y me encontraron. Nuestros ojos se cruzaron. Se necesita paciencia. Se necesita inversión. Hizo una pausa dramática. Mi estómago se encogió.
Sabía a dónde iba esto. Y a veces, una inversión da frutos increíbles, como Paulina. Una inversión que paga dividendos todos los días. Su mirada seguía fija en mí. Otras inversiones, bueno, simplemente no dan el rendimiento esperado. Un silencio incómodo se apoderó de las mesas cercanas. Siempre supimos que Paulina llegaría lejos, dijo, su voz ahora llena de una falsa modestia que era casi cómica. Ella es toda pasión y éxito. Nació para brillar. No todos tienen esa luz, por supuesto. Algunos prefieren, bueno, la sombra. La seguridad de una oficina gris, de una vida gris. Las risas resonaron en el salón. Risas amables y confundidas de los Wellington, que no entendían la broma interna. Risas mucho más fuertes, cómplices, de mis tíos y tías, que sí la entendían. Me miraban. De reojo, pero me miraban. La hija de la oficina gris. La sombra. La inversión fallida. Clavé las uñas en la palma de mi mano con tanta fuerza que estaba segura de que dejaría marcas. Mi rostro estaba congelado en una sonrisa neutral, una máscara que había perfeccionado durante años de práctica. No reacciones. No les des la satisfacción. Por Paulina y Martín. Por el éxito, concluyó Augusto, levantando su copa. Por Paulina y Martín, repitieron todos. Bajo la mesa, mi teléfono vibró de nuevo. Era Lorenzo. Texto, el avión acaba de aterrizar en Boston. Voy al Penthouse. Estaré allí en 1 hora. ¿Cómo va todo? Mis dedos temblaron mientras escribía. Perfecto. El discurso de papá fue conmovedor. Texto de Lorenzo, detecto sarcasmo. ¿Estás bien? Mi respuesta, estoy bien. Solo unas horas más. Te amo. Una pequeña sonrisa, esta vez real, se dibujó en mis labios. Una luz al final del túnel. Estaba en la misma ciudad. Solo tenía que aguantar unas horas más. ¿Estás bien?, susurró Elisa, que había visto toda la interacción y tenía la cara roja de indignación. Tu padre es bueno, no quiero ser grosera. Perfectamente, mentí, tomando un sorbo de mi agua. El discurso de mi padre siempre es inspirador. Después de la cena, la orquesta comenzó a tocar música más animada, algo de Frank Sinatra. La gente salió al patio para el cóctel. Era una hermosa noche de verano en Boston, la humedad se había disipado. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y la pieza central del patio era la enorme fuente de mármol de 3 niveles. El agua brotaba alegremente de la boca de varios querubines de piedra, ajenos al drama. Estaba tratando de mezclarme, de ser invisible, de contar los minutos hasta que pudiera irme sin causar una escena. Estaba cerca de la barra, pidiendo otra agua mineral, cuando mi madre me encontró. Renata. Su voz no era alegre. Era cortante como el vidrio. Me giré. Hola, madre. Me agarró del codo, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en mi piel. Ven conmigo. Ahora. Me arrastró, literalmente me arrastró, a un rincón del patio, lejos de los oídos de sus nuevos e importantes amigos Wellington, detrás de una columna. Sí, madre, pregunté, soltándome de su agarre. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Disculpa? ¿Haciendo qué? Estaba pidiendo un agua. Esa cara, siseó, su voz baja y furiosa. Esa cara de amargada que has tenido toda la noche. ¿Crees que no me doy cuenta? Estás sentada en ese rincón como un fantasma en un funeral. Es la boda de tu hermana. Madre, estoy aquí. Empecé a decir. No es suficiente, me interrumpió. Tu padre tiene razón. Podrías al menos fingir que estás feliz. Tu cara de amargada arruina las fotos de Paulina. ¿Viste al fotógrafo tratando de evitarte? Los Wellington están preguntando por ti. Ah, sí. ¿Qué preguntan? ¿Quién es la mujer triste del rincón?, imitó, su voz burlona. ¿Qué se supone que les diga? Oh, es solo mi otra hija, la fracasada. Fue un golpe directo.
Usando la misma palabra. Fracasada. Respiré hondo. El entrenamiento del FBI. Mantén la calma. No reacciones. Pero la directora estaba cansada. Y la Renatita estaba herida. Madre, dije, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no estoy feliz cuando estoy aquí? Después de ese brindis humillante que dio papá, llamándome una inversión fallida, delante de 200 personas. Constanza se rió. Un sonido feo y corto que no tenía nada de alegría. ¡Ay, por favor! ¿Humillante? Fue una broma. Eres demasiado sensible, Renata, siempre lo has sido. ¿No puedes soportar una pequeña broma? La verdad no peca pero incomoda, ¿sabes? No fue una broma, madre. Fue cruel. Fue la verdad, replicó ella, sus ojos fríos como el mármol de la fuente. Mírate. 32 años. Sola. Atrapada en un trabajo mediocre de gobierno. Y mira a tu hermana. Brillando. Casada con un Wellington. ¿Y tú qué haces? Vienes aquí a poner mala cara, a sentir lástima por ti misma y a tratar de robarnos la atención. Madura de una vez, Renata. Nos estás avergonzando. Me quedé sin palabras. La crudeza de su desprecio, la facilidad con la que me descartaba, me dejó sin aliento. Quería gritarle. Quería sacudirla. Quería decirle que mi trabajo mediocre salvaba vidas. Que mi soledad era un matrimonio feliz con un hombre que valía 1000 veces más que todos los Wellington juntos. Que ella no sabía absolutamente nada de mí. Pero no lo hice. ¿Para qué? Era como gritarle a una pared. La Renatita interior solo quería llorar. Tengo que ir al baño, fue todo lo que pude decir, mi voz sonando hueca y distante, incluso para mis propios oídos. Me di la vuelta, alejándome de ella, sintiendo su mirada de desdén clavada en mi espalda. Caminé sin rumbo por el patio. No quería ir al baño. Solo quería aire. Aire que no estuviera contaminado con el perfume de mi madre y la arrogancia de mi padre. Me detuve junto a la fuente. El sonido del agua, irónicamente, era lo único que parecía honesto en esta fiesta. El agua caía, salpicaba, no le importaba quién la miraba. Me recargué en el borde de mármol. Estaba frío. Me ayudó a concentrarme. Solo una hora más, me dije. Lorenzo ya está en la ciudad. Una hora más y te vas. Estaba mirando el agua fluir, tratando de controlar las lágrimas de rabia que amenazaban con salir, cuando escuché esa voz. ¿Reñí? Esa voz. Falsa, cantarina, como una campana de cristal agrietada. Paulina. Me giré, limpiándome una lágrima perdida antes de que pudiera verla. Allí estaba ella, la novia del año, brillando como un diamante bajo las luces del patio. Su vestido de miles de dólares, un Vera Wang, era una nube de tul y encaje. Se veía impecable, como una princesa de porcelana. Hola, Paulina. Felicidades. Te ves hermosa, dije, porque era lo que se suponía que debía decir. Era mi línea en este teatro del absurdo. Gracias, dijo, dando una vueltita, haciendo que el vestido se agitara. Es Vera Wang, ¿te gusta? Costó una fortuna, pero papá dijo que me lo merecía. Asentí. Por supuesto que sí. Se acercó más. Su sonrisa de porcelana desapareció y fue reemplazada por una falsa expresión de preocupación, una que había perfeccionado desde la infancia. Ay, Reñí, ¿estás bien? Puso su mano sobre la mía, que descansaba en el borde de la fuente. Su mano estaba cálida y manicurada. La mía estaba helada. Aparté mi mano suavemente. Estoy bien, Paulina. Solo cansada. Fue un largo viaje. Lo sé, suspiró, como si cargara con el peso del mundo. Debe ser difícil para ti ver todo esto. Hizo un gesto vago hacia la fiesta, el lujo, su enorme anillo de diamantes que brillaba como un faro. Tú, bueno, ya sabes. La miré. La miré de verdad.
¿Qué sé yo, Paulina? Ella se rió, una risita nerviosa, como si yo fuera una niña tonta que no entendía la broma. Bueno, ya sabes. Que yo lo tenga todo. El éxito, la boda perfecta, a Martín. Y tú, bueno, tú tienes tu trabajo. Era la misma línea. La misma línea de mi padre, la misma línea de mi madre. El mismo desprecio, pero esta vez, envuelto en seda y encaje. Mi trabajo me gusta, dije secamente, mi paciencia rota. Claro, claro, dijo ella, dándome una palmadita en el brazo, como si yo fuera una mascota. Y es admirable. Alguien tiene que hacer esas cosas aburridas de oficina, ¿verdad? Se inclinó como si fuera a contarme un secreto. Pero no te pongas celosa, ¿sí? Me quedé helada. Sé que es tu naturaleza, continuó, su voz ahora un susurro venenoso. Siempre has sido la celosa, la amargada. Pero no es mi culpa ser la favorita. Siempre lo he sido. Es agotador, de verdad, ser tan perfecta todo el tiempo, pero alguien tiene que hacerlo. Lo dijo como una broma. Pero sus ojos, sus hermosos ojos azules, eran fríos, calculadores y estaban llenos de triunfo. Era una declaración de victoria. Ese fue el momento. La última gota. La última humillación. La máscara de la directora se quebró, y la rabia pura, la rabia de 16 años de pasteles de cumpleaños comidos en soledad, de vestidos de terciopelo nunca usados, de brindis humillantes, subió por mi garganta. ¿Sabes qué, Paulina?, dije, mi voz baja y temblando. Tienes razón. Es agotador. Estar aquí es agotador. Me di la vuelta para irme. Ya no me importaba. Llamaría a un taxi. Me iría al Penthouse de Lorenzo, aunque tuviera que irme caminando. Nunca más volvería a ver a esta gente. Felicidades por tu boda perfecta. Me voy. ¿A dónde crees que vas? La voz de mi padre retumbó detrás de mí. Augusto. Había estado observando la interacción desde la puerta del patio. Me giré. Estaba furioso. Sus mejillas estaban rojas por el alcohol y la ira. Me voy a casa, padre. Ya he felicitado a la novia. No te vas a ningún lado, gritó. Esta vez no fue un susurro. Fue un grito. Varios invitados cercanos se giraron para mirar. La música, en ese momento, pareció bajar de volumen. No me vas a humillar abandonando la fiesta de tu hermana. No después de todo lo que he gastado. Se acercó y me agarró del brazo. Con fuerza. Sus dedos se clavaron en mi piel. Suéltame, Augusto, grité, usando su nombre de pila. El dolor y la rabia me hicieron olvidar el padre. Un jadeo colectivo salió de los familiares cercanos. Nunca nadie le hablaba así. ¿Cómo te atreves, Siseo?, su rostro a centímetros del mío. Podía oler el whisky en su aliento. Era un olor agrio. Exiges respeto ahora, mocosa insolente. Después de pasarte toda la noche avergonzándonos con tu cara larga. Yo no los avergoncé, repliqué, tratando de soltarme. Mi entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo gritaba que lo neutralizara, pero mi mente estaba paralizada. Era mi padre. Tú me avergonzaste a mí con ese brindis. Te merecías eso y más, rugió. Paulina estaba detrás de él, con los ojos muy abiertos, una expresión de horror fingido en su rostro, pero no dijo nada para detenerlo. Mi madre observaba desde la distancia, con una expresión de disgusto, como si fuéramos una mancha en su fiesta perfecta. Suéltame, volví a gritar, y esta vez lo empujé con mi mano libre. El empujón lo tomó por sorpresa. Tropezó hacia atrás un paso. Y eso, aparentemente, fue el pecado final. Su orgullo herido. Me miró, sus ojos inyectados en sangre. Aprende tu lugar, Renata, gritó, y con una fuerza que no esperaba de un hombre de su edad, me empujó. Me empujó con ambas manos, en el pecho. Todo pareció suceder en cámara lenta. El empujón fue sólido. Mis pies, en esos tacones prácticos pero inútiles, resbalaron en el mármol mojado que rodeaba la fuente. No tuve tiempo de reaccionar.
No tuve tiempo de encontrar el equilibrio. Mis brazos se agitaron en el aire, buscando algo a lo que agarrarme, pero no había nada. Solo aire. Y luego, la caída. Caí de espaldas. Hubo un segundo de ingravidez, un segundo en el que vi las luces del hotel, las caras de los invitados, y la cara de triunfo de mi padre. Y luego el golpe. El agua helada me envolvió. Fue un shock brutal, como 1000 agujas clavándose en mi piel. El fondo de la fuente golpeó mi espalda, sacándome el aire. El agua me entró por la nariz, por la boca, tenía sabor a cloro y monedas. Por un segundo, hubo un silencio absoluto. Un silencio ensordecedor, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Abrí los ojos bajo el agua. Vi las luces borrosas de la fiesta, las siluetas de las personas mirándome. Y entonces, escuché el primer sonido. Una risita nerviosa. Y luego otra. Y luego, como una presa que se rompe, la risa estalló. Era un trueno. Fuerte, cruel, abrumador. Los invitados se reían. Se señalaban. Algunos incluso aplaudían, pensando que era parte de un espectáculo. Mi padre, Augusto, estaba de pie al borde de la fuente, jadeando, pero con una sonrisa triunfante, casi maníaca, en su rostro. Paulina se tapaba la boca, pero sus hombros se sacudían de la risa. Mi madre miraba hacia otro lado, pero no hizo nada. Me quedé allí, sentada en el fondo de una fuente en la boda de mi hermana, empapada, humillada, mientras el mundo se reía de mí. Si estás tan indignado como yo por lo que acaba de pasar, por favor, tómate un segundo para darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta locura. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más gente. Gracias por tu apoyo, y sigamos viendo cómo termina esto. El agua estaba helada. Pero más helada era la risa de mi padre. Más fría era la mirada triunfante de mi hermana. Más frío era el silencio cómplice de mi madre. Me quedé sentada en el fondo de esa fuente por lo que parecieron 10 vidas. El agua de la fuente seguía cayendo sobre mí, los querubines de piedra parecían escupirme. Mi vestido verde esmeralda, ahora empapado y pesado, se pegaba a mi piel como una segunda piel fría. Mi cabello, que había peinado meticulosamente esa mañana, era un desastre de mechones mojados pegados a mi cara. Podía sentir el rímel, caro y a prueba de agua, o eso creía yo, corriendo por mis mejillas, mezclándose con el agua clorada. La risa de los invitados era un rugido en mis oídos. Era ensordecedora. Cada risa era un golpe físico, una bofetada. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. O tal vez, algo finalmente se formó. La Renatita interior, la niña de 16 años que lloraba sola en la cocina comiendo pastel, la joven de 20 años que buscaba desesperadamente una migaja de aprobación. La mujer de 30 que aceptaba sentarse en la mesa 19. Esa parte de mí se ahogó. Murió allí mismo, en el fondo de esa fuente ridícula, bajo el peso de 200 miradas burlonas. Y la directora tomó el control. Mi entrenamiento en Guántico. El manejo de crisis. Cuando estás bajo fuego, no sientes. Actúas. El pánico es un lujo que no puedes permitirte. Respira, me ordené. El shock del agua fría había pasado. Mi cuerpo estaba entumecido. Controla la respiración. Inhala por la nariz, exhala por la boca. El aire era espeso, pero entró. Evalúa la amenaza. La amenaza no era el agua. Eran ellos. Los que se reían. Los que me miraban. No muestres debilidad. Nunca muestres debilidad. Lentamente, me puse de pie. El agua me llegaba a las rodillas. Goteaba de mi cabello, de mis brazos, de mi vestido. El silencio volvió a caer, esta vez más pesado, más denso. Las risas se apagaron, ahogadas por la sorpresa de mi movimiento. Levanté la barbilla. Aparté el cabello mojado de mi cara con un movimiento lento y deliberado. Ya no sentía frío. Sentía una calma helada. Una rabia tan pura y fría que era casi luminosa.
Mis ojos encontraron a mi padre. Augusto seguía allí, al borde de la fuente. Su sonrisa triunfante ahora vacilaba, reemplazada por una pizca de incertidumbre. No esperaba esto. Esperaba lágrimas. Esperaba que saliera corriendo. Caminé lentamente hacia el borde de la fuente. Cada paso era deliberado. El chapoteo de mis pies era el único sonido en el patio. Splash. 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 Llegué al borde y me detuve. El agua me rodeaba. Estaba a centímetros de él. Lo miré directamente a los ojos. Él no pudo sostenerme la mirada. Vas a recordar este momento, padre, dije. Mi voz no era alta. No era un grito histérico. Era clara, precisa y cortante. Sonó en el silencio como un disparo. Vas a recordar exactamente lo que hiciste hoy. Me giré hacia Paulina. Su risa se había congelado en una mueca de horror. ¿Y tú también? Y luego, sin ayuda, puse una mano en el borde de mármol y me impulsé fuera de la fuente. Aterricé en el suelo con un chapoteo sordo, goteando sobre la piedra cara. El agua formó un charco a mis pies. Me enderecé. Me alicé el vestido mojado con ambas manos, un gesto de dignidad en medio del caos. Y sin mirar a nadie más, ni a Paulina, ni a Constanza, ni a los cientos de caras boquiabiertas, caminé. Atravesé el salón de baile, dejando un rastro de agua sobre la alfombra persa de miles de dólares. La orquesta había dejado de tocar. 200 personas me observaban en silencio absoluto. Ya nadie se atrevía a reír. Caminé con la cabeza en alto, la espalda recta, como si llevara un traje de gala y no un trapo mojado. Caminé como la directora del FBI. Y no miré atrás. Empujé la puerta del baño de mujeres con tanta fuerza que golpeó contra la pared de mármol con un estruendo. El lujoso baño, con sus grifos dorados y encimeras de granito, estaba vacío. Me miré en el espejo gigante con marco dorado. La imagen que me devolvió la mirada era, una locura. El rímel corrido me hacía parecer un mapache trágico. Mi cabello estaba pegado a mi cráneo, goteando. Mi vestido estaba arruinado. Y estaba temblando. No de frío, aunque el aire acondicionado del hotel estaba a toda potencia. Estaba temblando de una rabia tan profunda, tan visceral, que me sacudía los huesos. La puerta del baño se abrió de golpe, rebotando contra la pared. Dios mío, Renata, exclamó Elisa, la prima artista. Entró corriendo, con su abrigo de punto colorido en la mano. Vi todo. Estaba en la barra pidiendo un trago y vi. Dios. ¿Tu padre está loco? Pudo haberte matado. Podrías haberte golpeado la cabeza. No dijo estás bien, gracias a Dios. Sabía que no estaba bien. Me envolvió en el abrigo, y solo entonces me di cuenta de lo mucho que estaba temblando. El calor de la lana era reconfortante. Gracias, susurré, mi voz sonando ronca, irreconocible. No hay de qué, dijo, su voz llena de una indignación que yo debería haber sentido, pero que estaba demasiado conmocionada para procesar. Tu familia son unos monstruos. Unos verdaderos monstruos. ¿Llamo a la policía? Deberíamos llamar a la policía. Negué con la cabeza. No. La policía no. Saqué mi teléfono de mi bolso de mano. Milagrosamente, había sobrevivido. Tenía un bolso impermeable, un hábito de agente. Mis manos temblorosas apenas podían marcar el código de desbloqueo. ¿Qué haces?, preguntó Elisa. Llamo a algo mejor que la policía, dije. Encontré el número en mis favoritos. Lorenzo. Él contestó al primer timbre. Su voz era tranquila, la voz de alguien que estaba en un penthouse al otro lado de la ciudad. Hola, mi vida. ¿Ya estás libre? Estaba a punto de pedir servicio a la habitación. Lorenzo, interrumpí. Hubo un silencio instantáneo al otro lado. Él me conocía. Sabía, solo por el tono de mi voz, que algo estaba terriblemente mal. Dime, mi vida. ¿Qué pasó? Te oigo temblar. Tragué,
tratando de que mi voz no se quebrara. Augusto, él, me empujó a la fuente. Silencio. Un silencio tan denso que podía oír el zumbido de la línea. Repite eso, dijo Lorenzo, y su voz ya no era tranquila. Era peligrosamente controlada. Me empujó. A la fuente. Delante de todos. Se rieron, Todos se rieron. ¿Estás herida? ¿Físicamente? Solo mi orgullo. ¿Y mi vestido? Estoy empapada. ¿Dónde estás? En el baño. Con una prima lejana de Martín que parece ser la única persona decente en este maldito lugar. Sal del baño, dijo, su voz ahora era la del CEO, la del hombre que daba órdenes y movía montañas. ¿Qué? Sal del baño ahora, Renata. Ve a un lugar visible. Vuelve a tu mesa. Siéntate. Y espérame. Lorenzo, estoy empapada, no puedo. Hazlo. Estoy en el helipuerto del Penthouse. Llego en 10 minutos. Colgó. 10 minutos. Desde el centro de Boston hasta el hotel en helicóptero. Era una locura. Era ilegal. Era una demostración de poder. ¿Qué pasa?, preguntó Elisa, sus ojos muy abiertos. Mi esposo viene por mí, dije. La mandíbula de Elisa cayó. ¿Es esposo? Pensé que era soltera. Tu tía dijo. Es una larga historia, dije, secándome el rímel corrido con una toalla de papel. No puede salir así, dijo Elisa, horrorizada, mientras yo me quitaba su abrigo y se lo devolvía. ¿Qué? Renata, te vas a congelar. Y estás, mírate. Humillada, terminé por ella, mirándome en el espejo. Lo sé. Tengo un vestido extra en mi auto, ofreció frenéticamente. Un vestido negro, te quedará bien. Podemos pedir uno al servicio de habitaciones. No puedes volver a salir así. Me miré en el espejo una última vez. La mujer que me devolvía la mirada ya no era patética. Había una luz fría y peligrosa en mis ojos. El rímel corrido parecía pintura de guerra. No, dije, mi voz firme. Quiero que él me vea así. Quiero que todos vean lo que hicieron. Ya no voy a esconderme. Abrí la puerta del baño y salí. Elisa me siguió, protestando, pero creo que también con un poco de admiración. Volví a entrar al salón de baile. El murmullo de la fiesta se había reanudado, pero era tenso, forzado. La orquesta tocaba de nuevo, pero nadie bailaba. Era como una fiesta de fantasmas. En el momento en que entré, goteando, el salón se quedó en silencio otra vez. Caminé, esplas con mis tacones empapados, de regreso a la mesa 19. A mi mesa del exilio. Me senté. El silencio era absoluto. 200 pares de ojos se clavaron en mí. Vi a mi padre, Augusto, y a mi madre, Constanza, en la mesa principal. Me miraban con puro odio. Como si yo fuera la que había arruinado la fiesta. Como si yo fuera la que había cometido una falta de etiqueta al no irme a casa a llorar en silencio. Un mesero valiente, un chico joven que parecía asustado, se acercó. ¿Sí, señorita? ¿Quiere una toalla? ¿Un coñac? Lo miré y le di la sonrisa más tranquila que pude reunir. No, gracias, dije, mi voz clara y firme. Pero me encantaría otra agua mineral. Con gas y una rodaja de limón. El mesero se quedó boquiabierto, pálido. Pero asintió y se fue corriendo. Elisa se sentó a mi lado, temblando por mí. Eres la mujer más valiente o más loca que he conocido en mi vida. Probablemente ambas, respondí, mi voz serena. Miré mi reloj. 7 minutos. La gente empezó a susurrar. ¿Qué está haciendo? ¡Qué descaro! ¿Por qué no se va? Está tratando de arruinar el día de Paulina, la celosa. Mi padre se estaba levantando de su silla, su rostro morado de ira. Su orgullo no podía soportar esto. Probablemente venía a echarme el mismo, físicamente.
Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, el sonido comenzó. Al principio, era un zumbido bajo. Un bum pum pum que vibraba en las copas de champán. La gente miró a su alrededor, confundida. ¿Era parte de la música? ¿Un bajo demasiado fuerte? El sonido se hizo más fuerte. Bom pom pom pom. Era rítmico, poderoso, mecánico. Y venía de afuera. Los invitados que estaban cerca de las ventanas del patio, las mismas ventanas que daban a la fuente, miraron hacia afuera y luego hacia arriba. Sus rostros se llenaron de asombro. ¿Qué demonios?, murmuró mi tío Felipe, el de las bromas sobre mi trabajo. El sonido se convirtió en un estruendo ensordecedor. Las ventanas del salón de baile, los cristales de los candelabros, todo comenzó a vibrar. «Es un helicóptero», gritó alguien. La gente se agolpó en las ventanas. En el jardín del hotel, en el césped perfectamente cuidado donde se suponía que los recién casados tomarían fotos mañana, un helicóptero negro y elegante estaba descendiendo. No era un helicóptero de noticias. Era un Sikorsky S-76, una máquina multimillonaria que gritaba dinero y poder. «Y eso está prohibido», gritó el gerente del hotel, corriendo por el salón, su rostro pálido de pánico. «No pueden aterrizar ahí». Las aspas del helicóptero, en su descenso final, levantaron una ráfaga de viento que agitó los manteles de las mesas del patio. Los delicados arreglos florales de mi madre volaron por los aires. Fue hermoso. Y entonces, las puertas principales del salón de baile se abrieron de golpe. No con suavidad. De golpe. Como si las hubieran pateado. 2 hombres entraron. No eran invitados. Llevaban trajes negros idénticos, perfectamente cortados, con auriculares en los oídos. Eran del equipo de seguridad de Lorenzo. Reconocí al líder, un ex Mossad llamado Avi. Escanearon la habitación. No como invitados buscando la barra. La escanearon como agentes evaluando amenazas. Sus ojos se detuvieron en mí, en mi estado empapado, por una fracción de segundo. Vi un destello de ira en los ojos de Avi. Luego, se posicionaron a cada lado de la puerta, como gárgolas mortales. El salón estaba tan silencioso que se podía oír la caída de un alfiler, si no fuera por el rugido del helicóptero afuera. La orquesta había dejado de tocar. Todos los ojos estaban en la puerta. Miré mi reloj. 10 minutos. Exactamente. Y entonces, Lorenzo entró. Si los 2 primeros hombres eran una declaración, Lorenzo era el signo de exclamación. No era un hombre, era una fuerza. Llevaba un traje oscuro de Tom Ford, hecho a medida, que probablemente costaba más que el auto que yo había alquilado. Su cabello castaño estaba ligeramente despeinado por el viento del helicóptero. Sus ojos azules, usualmente cálidos y amables cuando me miraba, ahora eran 2 trozos de hielo ártico. Había una furia controlada en su rostro que era más aterradora que cualquier grito. Entró en el salón de baile como si fuera el dueño del lugar. Y, para ser honesto, probablemente podría comprarlo si quisiera. Ignoró al gerente del hotel que balbuceaba. Ignoró a los invitados boquiabiertos. Ignoró a mi padre, Augusto, que se había quedado congelado a mitad de camino, su ira reemplazada por una confusión balbuceante. Sus ojos escanearon la habitación en un segundo, y me encontraron. Comenzó a caminar hacia mí. No corrió. Caminó. Con un paso deliberado, poderoso, que hizo que la gente retrocediera instintivamente para abrirle paso. Era Moisés partiendo el mar rojo de la hipocresía de mi familia. Llegó a la mesa 19. El agua seguía goteando de mi cabello, formando un charco en el suelo. El mesero acababa de llegar con mi agua mineral y se quedó paralizado. Lorenzo no me miró con lástima. Me miró con una furia tan profunda, dirigida hacia los que me habían hecho esto, que casi podía sentir el calor. Se arrodilló frente a mí. Se arrodilló. Lorenzo Vargas, el multimillonario, se arrodilló en el charco de agua de la fuente, frente a la mesa 19. No le importó manchar sus pantalones de miles de dólares. Tomó mi cara entre sus manos, sus pulgares limpiando suavemente el rímel corrido.
¿Te lastimaron?, preguntó, su voz profunda y suave, solo para mí. Estoy bien, susurré, mi voz finalmente temblando, la adrenalina de la directora dando paso a la emoción. No, no lo estás, dijo él. Pero lo estarás. Te lo prometo. Se puso de pie. Se quitó su propio saco. Era pesado, de cachemira, y olía a él. A cedro y ozono y seguridad. Me lo puso sobre los hombros, cubriendo mi vestido mojado y humillado. Fue el gesto más cálido que había sentido en todo el día. Me ayudó a levantarme, su mano firme en la parte baja de mi espalda. Y solo entonces, se giró para enfrentar a mi familia. El primero en hablar fue mi padre. Augusto había recuperado la voz, o al menos parte de ella. Su confusión se había convertido en indignación de anfitrión ofendido. ¿Y quién diablos es usted?, gritó, caminando hacia nosotros, su rostro rojo. ¿Cómo se atreve a aterrizar un helicóptero aquí? Esto es un evento privado. Seguridad. Seguridad. Saquen a este hombre de mi fiesta. Los dos guardias del hotel, que parecían más preparados para lidiar con borrachos en el bar que con esto, dieron un paso adelante. Pero se detuvieron cuando los dos hombres de Lorenzo en la puerta simplemente se giraron para mirarlos. Lorenzo me mantuvo detrás de él, con un brazo protector a mi alrededor. ¿Usted es Augusto?, preguntó Lorenzo. Su voz, a diferencia de la de mi padre, era baja, controlada, pero retumbaba en el silencio. Soy el anfitrión. El padre de la novia. Y exijo que se vaya. Martín, dijo de repente una voz temblorosa. Todos se giraron. Era Martín, el novio. Había estado callado toda la noche, una figura decorativa junto a Paulina. Estaba pálido, más pálido que el vestido de su esposa. Estaba mirando a Lorenzo como si hubiera visto un fantasma. Tiró del brazo de Augusto. Augusto, por favor, ¿sabe quién es él? No me importa quién sea. Es un intruso, gritó mi padre. Es Lorenzo Vargas, dijo Martín, su voz apenas un susurro, pero en el silencio, sonó como un trueno. El CEO de Apex Global. El nombre cayó en el salón como una bomba. Apex Global. Silencio. Luego, el sonido de 200 teléfonos siendo sacados. El sonido de los murmullos. ¿Lorenzo Vargas? Imposible, ¿qué hace aquí? Es él. Dios mío, es él. ¿El que estuvo en la portada de Forbes el mes pasado? ¿El que vale billones? Vi a mi madre, Constanza, llevarse una mano al pecho. Sus ojos, fijos en Lorenzo, estaban calculando. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, dinero, poder, conexiones. Mi padre se quedó helado. Su boca abierta. ¿Vargas? Apex Global. Lorenzo finalmente se giró para mirar a mi padre. Soy el hombre que se casó con la hija que usted acaba de tirar al agua, dijo, su voz cortando el aire. Soy Lorenzo. El esposo de Renata. Si la revelación de esposo fue una bomba, la siguiente fue la onda expansiva. La puerta del salón se abrió de nuevo. Esta vez era Gael, mi colega del FBI. No llevaba su traje de agente, sino un smoking. Había venido con Lorenzo desde el Penthouse, como apoyo. Probablemente estaba coordinando la seguridad desde afuera. Entró rápidamente, sus ojos profesionales escaneando la situación, el helicóptero, los guardias de Lorenzo, yo, empapada. Se acercó directamente a mí, ignorando a todos los demás. Directora, dijo, su voz nítida y oficial, rompiendo el hechizo. ¿Está bien? Recibimos la alerta de su dispositivo de pánico. Había olvidado que lo había activado. Mi anillo. Mi regalo romántico. La palabra resonó en el salón. Directora. Mi padre balbuceó. ¿Di directora? ¿Directora de qué? ¿De fotocopias? ¿Qué es esta farsa? ¿Contrataste actores? Lorenzo soltó una risa. Pero era un sonido sin humor. Un sonido aterrador. Augusto, dijo Lorenzo, y había tanto desprecio en cómo pronunciaba el nombre de mi padre,
usted realmente no conoce a su hija, ¿verdad? Se giró hacia la multitud, que ahora estaba grabando todo con sus teléfonos. Para que todos lo sepan. La mujer que este hombre humilló esta noche no es solo mi esposa. Es la subdirectora de contrainteligencia del FBI. Dirige operaciones de seguridad nacional que salvan sus patéticos traseros 1000 veces al día. Se volvió hacia mi padre, su voz bajando a un gruñido. Y usted la trata como basura. El silencio que siguió fue absoluto. Ya no era asombro. Era miedo. Mi madre parecía que iba a desmayarse. Paulina me miraba, pero ya no había burla en sus ojos. Había algo nuevo, celos. Unos celos tan profundos, oscuros y puros que eran casi tangibles. La hija dorada acababa de ser eclipsada. Augusto me miró. Realmente me miró. Y por primera vez en mi vida, vi la realización en sus ojos. No era orgullo. No era amor. Era terror. El terror de un hombre que acababa de cometer el peor error de cálculo de su vida. Mi padre intentó recomponerse. El abogado en él tomó el control, pero su voz temblaba, patética. Renata, tartamudeó. Hija, yo no sabía. Me solté del brazo de Lorenzo y di un paso adelante. El saco de cachemira goteaba. Lo miré. Al hombre que me había llamado fracasada toda mi vida. Al hombre que me había llamado inversión fallida. Al hombre que me había empujado a una fuente frente a 200 personas. Ese es el problema, padre, dije, y mi voz, a diferencia de la suya, era fuerte y clara. Sonaba como la de la directora. Nunca supiste. Y lo que es peor, nunca preguntaste. Me giré hacia mi madre, que lloraba silenciosamente. Pero no lloraba por mí. Lloraba por la vergüenza, por la oportunidad social perdida, por haberse equivocado de hija a la cual apoyar. Y tú, madre, estabas demasiado ocupada con las apariencias como para ver a la persona que tenías delante. Finalmente, miré a Paulina. Ella retrocedió un paso, como si mi vestido mojado pudiera quemarla. Disfruta tu fiesta, hermana, dije. Me volví hacia Lorenzo. Él me sonrió, y esta vez, sus ojos estaban cálidos de nuevo. Llenos de un orgullo que mi padre nunca me había mostrado. Vámonos a casa, directora, dijo en voz baja. Tomó mi mano. Gael y los otros 2 guardias formaron un perímetro discreto a nuestro alrededor. Caminamos hacia la puerta principal. Nadie se movió. Nadie habló. La multitud se apartó para dejarnos pasar, como si tuviéramos una enfermedad contagiosa. Pasamos junto a mi padre, que se había quedado paralizado, un hombre roto en su fiesta perfecta. Salimos del salón de baile, cruzamos el vestíbulo y salimos a la noche de Boston. El helicóptero nos esperaba en el césped, sus aspas girando lentamente, una bestia negra esperando para llevarnos. Subimos. Lorenzo me abrochó el cinturón de seguridad, como si fuera la cosa más normal del mundo. Mientras nos elevábamos sobre el hotel, miré hacia abajo. Podía ver el patio, la fuente iluminada, y las pequeñas figuras de los invitados mirando hacia el cielo, como hormigas después de que alguien patea su hormiguero. Me recosté en mi asiento, con el saco de Lorenzo todavía sobre mis hombros, su calor envolviéndome. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz finalmente perdiendo la furia, ahora solo llena de preocupación. Sí, dije. Y por primera vez en mi vida, en esa familia, era verdad. Estoy bien. Ha pasado un mes desde la boda de la fuente, como la llama la prensa sensacionalista de Boston. Aparentemente, uno de los invitados vendió la historia y las fotos de los celulares a un tabloide. Lorenzo y yo estamos en nuestra casa. No en el penthouse de Boston, sino en nuestra verdadera casa, un lugar secreto en la costa de Maine que nadie conoce. El océano rompe contra las rocas fuera de nuestra ventana. Mi teléfono viejo, el que mi familia tenía, ha estado sonando sin parar durante un mes. Mensajes de mi padre: Renata, tenemos que hablar. Hay un malentendido. Siempre he estado orgulloso de ti. Necesitamos discutir tus responsabilidades familiares. Mensajes de mi madre: hija, por favor, ven a cenar.
Lorenzo también está invitado. Hice tu comida favorita. Podemos arreglar esto. Los Wellington quieren conocerlos. Mensajes de Paulina, ¿cómo pudiste hacerme esto en mi boda? Y arruinaste todo. Todo el mundo solo habla de ti. Y luego, mensajes de tíos, primos, gente que no me había hablado en años, todos de repente queriendo reconectar. Todos querían una parte de la directora. Todos querían una parte de la esposa de Lorenzo Vargas. Miro el teléfono. Lorenzo entra con 2 tazas de té. Ve lo que estoy mirando. ¿Qué vas a hacer?, pregunta. Tomo el teléfono. Miro el último mensaje, uno de mi padre hablando sobre inversiones. Lo apago. Y luego, lo meto en un cajón. Voy a bloquear el último número, digo. Ya lo hice con todos los demás. Me giro hacia Lorenzo y sonrío. Por primera vez, me siento ligera. Me siento libre. Me tomó un mes, pero bloqueé a toda mi familia. Algunos dicen que la sangre es la sangre y que fui demasiado cruel. Pero después de una vida de abuso, ¿estaba equivocada al elegir finalmente mi propia paz? ¿Ustedes qué habrían hecho? Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te gustó, por favor, no olvides darle like a este video y, si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún drama familiar. Y ahora, déjanos tu opinión en los comentarios, ¿crees que Renata hizo lo correcto? ¿O debió haberles dado otra oportunidad? Queremos saber qué piensas. Nos vemos en la próxima historia.